Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. Refrescantes son de perennal valor. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. En la fuente que nos sana he hallado el perdón. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. En la fuente que nos sana, Cristo ofrece la salud. Pues venid enfermos todos, probaré su gran virtud. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Esta fuente que nos sana, aún hoy día es eficaz. Ven, sumérgete en ella, cree y sano quedarás. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Mal perseguirá a los pecadores, mas a los justos les será bien retribuido. Proverbios capítulo 13, versículo 21. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, viendo los versículos desde el 47 hasta el 57, 10 versículos. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio. Les decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno
los hijos de Dios que estaban derramados. Así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de ahí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase ahí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el templo: ¿qué os parece que no vendrá la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que le prendiesen. Vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre amante, gracias te damos por esta nueva oportunidad de enseñar tu palabra. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo que seas tú quien nos guíes, quien nos enseñes para poder enseñar a este pueblo. Te rogamos gracia que abunde en nosotros. Ayúdanos, Señor, a presentar este mensaje con gran bendición de lo alto. Te lo suplicamos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos con la continuación del capítulo 11 de San Juan. Y por supuesto, hoy estamos llegando al último versículo del capítulo 11 y estaremos entrando después al 12. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces los pontífices y los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los pontífices? Eran los sumos sacerdotes. Por supuesto, solo uno era sumo sacerdote a la vez. Por turno los iban cambiando. Ahora le tocaba a este, en otra vez le tocaba a otro durante un año. Este era el pontífice y el pontífice era el sumo sacerdote. Entonces, entre los principales sacerdotes escogían al sumo sacerdote. Pues dice aquí que los pontífices, o sea, los sumos sacerdotes, los que habrían sido sumos sacerdotes y el que estaba en el oficio actualmente, estos, junto con los fariseos, juntaron concilio. Eso era para discutir qué hacer con Jesús. Juntaron concilio y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Y cómo no? Si a eso vino. Esa era la función que Dios el Padre le había dado a Jesús. Venir a hacer muchos milagros, muchas señales. Y esto era para que el pueblo creyera en Él, que creyera en Dios genuinamente. No solo en forma teórica, no solo en forma religiosa, sino en forma verdadera, en forma genuina. Pues entonces, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y como a eso lo envió Dios, entonces estaba haciendo muchas señales. Y toda la gente estaba creyendo en Él. O sea, mucha gente estaba creyendo en Él. Pero también había otros reacios, contrarios, que no querían creer en Jesús. Y dicen ellos, los fariseos y los pontífices, dicen: si le dejamos así, todos creerán en Él. Bueno, quizá no todos, pero muchos creían en Él si lo dejaban libremente actuando. Simplemente sentían celos de Él. Fíjese, no celo, sino celos. Entienda usted la diferencia entre celo y celos. Los celos son pecaminosos. El celo viene de Dios. El celo es cuidado, interés. Ahora, los celos es como una especie de envidia que se siente de alguien que actúa quizá mejor que nosotros. Pues dice aquí que si le dejaban así, todos habrían de creer en Él. Y entonces, dicen ellos como pretexto, porque este era un pretexto, vendrán, dice, los romanos y quitarán nuestro lugar
y la nación. Tenían miedo de perder su posición religiosa, pues vendrían los romanos y desbaratarían todo. Pero este era solo un pretexto, los romanos no estaban viniendo, pero así estaban diciendo ellos para poner argumentos contra el Señor Jesucristo. ¿Qué les costaba creer en Él? Pero no, mejor se oponían. Muchos en nuestro día son así también. No solo no creen, sino que se oponen contra el que cree. Y ahí pues entra un pecado muy grave, un pecado muy grande. Ahora dice aquí, y Caifás, uno de ellos, era uno de los que estaba en el grupo que estaban hablando de estas cosas. Caifás dice que él les dijo, vosotros no sabéis nada. Y él era el sumo sacerdote de turno, él era el que estaba en el oficio como pontífice, o como se dice, sumo pontífice, que es precisamente el sumo sacerdote. Y entonces dice, vosotros no sabéis nada, les dijo a él, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Oiga lo que dijo, nos conviene, dijo, que uno muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Ahora, aquí hay una explicación. Dice, mas esto no lo dijo de sí mismo. No nació de él decirlo, sino había una intervención divina en sus palabras sin que él las comprendiera, por supuesto. Caifás no estaba entendiendo lo que él mismo estaba diciendo, sino dice que como era el sumo pontífice de aquel año, o sea, cada año cambiaban sumo pontífice, y en este año estaba Caifás. Y entonces él profetizó, dice que Jesús había de morir por la nación. Y eso es exactamente lo que sucedió, que Jesús murió por la nación. Pero no era su tiempo todavía. Y sepa usted que con Dios todas las cosas suceden a su tiempo. Entonces uno debe esperar el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios se llega, entonces suceden las cosas. Eso es. Uno normalmente está pensando en su propio tiempo. El tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Y por supuesto, el tiempo del hombre no existe. El tiempo del hombre no es nada más que vueltas de los astros. Simplemente eso es el tiempo del hombre. Pero el tiempo de Dios está revestido de eternidad. No es igual lo que un hombre piensa que lo que Dios piensa. No es de esa manera. Incluso la Biblia dice que un día es como 1000 años para Dios y 1000 años son como un día. O sea que Dios no tiene limitaciones de tiempo. Él es eterno. Pues dice aquí, y como Él era el pontífice de aquel año, entonces resultó profetizando que Jesús tendría que morir por toda la nación. Y eso es lo que sucedió. Jesús a su tiempo murió por la nación. En este tiempo no era el tiempo todavía. Entonces Jesús mismo hasta se escondió, porque no era su tiempo para entregar su vida por nosotros. Pero cuando fue el momento que le correspondía entregar su vida, Él mismo se entregó y dijo, yo soy, aquí estoy. ¿A quién buscáis? Yo soy. Entonces eso es así, porque al fin se llegó su tiempo. Ahora el versículo 52 dice, y no solamente por aquella nación, dice, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. La muerte de Cristo no era solo para los judíos, eso es lo que está diciendo. No era solo para los judíos, sino para juntar a todos los pueblos en uno, todos los hijos de Dios, todos los que siguen, todos los que sirven a Dios, tendrían que juntarse en uno. Tenemos ahí entonces el pueblo judío, o sea, el pueblo israelita, junto con el pueblo gentil. Y eso es lo que se ve en el Nuevo Testamento, el surgimiento del pueblo gentil sirviendo a Dios. Se recordará usted que Dios, o sea, Jesús, designó a San Pablo como el apóstol de los gentiles.
Entonces él fue el que empezó a trabajar con todos los gentiles. Y por San Pablo llegó el evangelio hasta nosotros, que nosotros somos gentiles, pero somos de Cristo. Ahora dice el versículo 53, así que desde aquel día dice, consultaban juntos de matarle. Todos querían matar a Jesús. ¿Por qué? Le odiaban. No podrían hacer nada más que odiarle. Y por su odio ellos estaban actuando de esa manera. Querían matar a Jesús. Querían destruirlo para que él no siguiera ejecutando su gran ministerio que Dios le había dado. Y el versículo 54 dice, por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos. Se escondió Jesús, porque ellos lo querían matar antes del tiempo. Claro que lo tendrían que matar, pero a su tiempo, al tiempo de Dios, no al tiempo que el hombre piensa. ¿Ya se da cuenta? Todas las cosas deben suceder por providencia divina. ¿Escuchó bien? Providencia divina, lo que Dios planifica, lo que Dios espera de nosotros, eso es. Entonces, dice que Jesús ya no andaba manifiestamente que ya no andaba en público, a manera que toda la gente lo viese. No, ya no estaba así, se fue a esconder. Y dice aquí que fuese de ahí a la tierra que está junto al desierto, hasta allá, lejos de Jerusalén. Se fue Jesús prácticamente a esconder. ¿Por qué se estaba escondiendo? Pues porque no era su tiempo todavía para morir. Cuando llegó su tiempo, él mismo les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno le dijeron, pues yo soy, dice. Él mismo se entregó. Y así, y algunos se echaron para atrás del susto de que él mismo se estaba entregando a ellos. Y dice que se fue a una ciudad que se llama Efraín. Hay también una tribu que se llama Efraín, pero esta ciudad también tenía el nombre de Efraín. Y dice, y estaba ahí con sus discípulos. Sus discípulos le seguían a donde sea que él fuera. Ahí andaban todos sus discípulos, escondidos juntos con él, ahí en una ciudad llamada Efraín. Luego, el versículo 55, oiga bien, dice, y la Pascua de los judíos estaba cerca. Esa era la fiesta mayor, la fiesta más grande de los judíos, la Pascua. Esa Pascua venía desde el principio, desde el tiempo de Moisés, cuando les fue mandado celebrar la Pascua. ¿Por qué? En celebración de la salida de Egipto. Y por supuesto, la Pascua judía es lo que ahora muchos cristianos le llaman la Santa Cena. Y claro, Dios estaba viendo de una Pascua espiritual para el pueblo cristiano, no una cena ceremonial. Pero ese es el caso, que estaba en los meros días la celebración de la Pascua de los judíos. Y muchos entonces, como era la Pascua, era la fiesta más grande de todas, entonces muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua. Se fueron porque querían estar en la fiesta. Y para los judíos una fiesta religiosa era sumamente importante, era sumamente vital. Entonces todos querían estar en la fiesta de la Pascua y también había mandamiento de que lo hicieran así. Pues querían estar llegando antes de la fecha de la Pascua para purificarse primero. Ya sabían que eran pecadores, estaban pecando una vez y otra vez más. Entonces antes de la fiesta de la Pascua se querían purificar primero. Ese era el sistema del pacto antiguo, ¿verdad? Ellos pecaban todos los días y cuando se llegaba la oportunidad, entonces se purificaban. Quedaban purificados por un rato y luego volvían a pecar, volvían a seguir pecando, hasta que vino la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con la obra de Cristo, Él nos hizo limpios de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Y cuando llegaron todos para purificarse, dice aquí el versículo 56, que buscaban a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y hablaban los unos con los otros, estando en el templo, ¿qué os parece que no vendrá la fiesta? No estaba Jesús ahí todavía en la fiesta, todavía estaba escondido, todavía estaba allá en la ciudad de Efraín, ahí estaba Jesús junto con sus discípulos, no había llegado a la fiesta de la Pascua. Por supuesto, a su tiempo llegó. Como le digo, siempre las cosas de Dios se hacen a su tiempo. Así es la providencia divina, la providencia de Dios, que todo se tiene que hacer según la voluntad de Dios. Pues, ¿qué os parece? Que no vendrá la fiesta. Estaban todos sorprendidos que Jesús no estaría llegando a la fiesta. Claro, iba a llegar ya cuando la fiesta estuviese, ya al mero tiempo. Así. Entonces dice aquí el versículo 57, que por cierto es el último. Dice, y los pontífices y los fariseos habían dado mandamientos. Escuche, tenían autoridad. Los pontífices como miembros del concilio. Sí, miembros del concilio, ellos. Y los fariseos también, que era la secta más estricta de entre los judíos. La secta que más exigía el cumplimiento de la ley de Moisés. Sí, ahí estaban. Pues ellos, los pontífices y los fariseos, habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, dónde estaba Jesús, ¿verdad?, que lo manifestase para que le prendiese. ¿Por qué lo querían prender? Lo querían matar simplemente. Pero oiga, era el designio de Dios que los judíos lo mataran para que Él se convirtiera en nuestro Redentor. Y así es, así fue, que ellos lo mataron finalmente. Subió a la cruz, fue crucificado, y ya cuando lo crucificaron, entonces Él mismo entregó su vida, y entregando su vida se convirtió en nuestro Salvador. Yo quisiera que Jesús se convirtiera también en su Salvador, que usted crea en Jesús para que ese sacrificio que Él hizo allá en la cruz sea válido también en su vida. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu bendición. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo por cada persona que escucha, que le des gracia para recibirte en su corazón. Ayuda a todos, Dios Santo, te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. El desierto flor producirá, siendo con Jesús el Rey. Notas dulces mi alma cantará, siendo con Jesús el Rey. En la senda de santidad, pecado jamás tendré. El amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey. Miraré la gloria de Jehová, siendo con Jesús el Rey. La hermosura de su santidad, siendo con Jesús el Rey. En la senda de santidad, pecado jamás tendré. El amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey. La sequía no me vencerá, siendo con Jesús el Rey. Hay torrentes en la soledad, siendo con Jesús el Rey. En la senda de santidad, pecado jamás tendré. El amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey.
irá, siendo con Jesús el Rey, en la senda de santidad. Pecado jamás tendré, el amor de Dios brillará, siendo con Jesús el Rey. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas. Quien a Cristo quiere de hoy más seguir, su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que puede, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere sin vacilación, a su seno huyendo de la tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.